Era como el título, ¿no? Y todo nos dio risa porque, o sea, no es el título o que vas a poner ahora tu nombre, licenciado Juan Pérez, ¿no? Sino que es la licencia que tienes para ministrar, ¿no? Y era muy chistoso. Entonces, aquí no es un título, el ser ministro no es un título o algo que logramos o que nosotros nos granjeamos para que Dios nos diera. No, es algo que Dios nos da por su gracia el día que creímos y todos nos convertimos en ello a partir de ese momento. ¿Están conmigo? Entonces, ese es el contexto y Pablo está defendiendo su servicio como apóstol frente a la iglesia de Corintios. Dice el versículo 1: comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, dice, o tenemos necesidad, como algunos de cartas de recomendación para ustedes o de recomendación de ustedes. O sea, él está diciendo, yo no necesito una credencial o alguna carta para mandárselo a ustedes para decirles que somos ministros de Dios, ni nada por el estilo. Y dice el versículo 2, nuestras cartas, ¿quiénes son? Nuestra carta de presentación, ¿quién es? Dice, son ustedes, Corintios, dice, escritas en sus corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Y es manifiesto que son carta de Cristo, expedida o hecha por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, del Dios viviente o vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne en el corazón. Y dice, entonces esta es la confianza que tenemos mediante Cristo para con Dios. O sea, ¿cuál era la confianza? Dice que no estamos capacitados, no que estemos capacitados para hacer algo por nosotros mismos, sino al contrario, nuestra capacidad, ¿de dónde viene? De Dios, el cual asimismo nos capacita o habilita para ser siervos o ministros de un nuevo pacto, no del de la letra o la ley, sino del Espíritu Santo, porque la letra, ¿qué hace? Mata por sí misma, pero el Espíritu es el que da vida. Y luego continúa y dice, bueno, ahorita lo vamos a seguir leyendo. Entonces, Pablo está diciendo que cosas muy, muy importantes y quiero ayudarnos a ver algo de lo que hablamos la semana pasada de Isaías. Y es que nosotros, mis hermanos, tenemos como herencia, ¿sí? El ministerio, el servicio al mundo y a los demás, al cuerpo de Cristo y al resto de las personas en esta ciudad. Oramos, ¿le parece? Gracias, Señor, por tu bondad. Celebramos tu grandeza, celebramos, Señor, que tú reinas en todo y sobre todo, Señor. Y por eso podemos confiar y descansar y tener reposo en ti, Jesús, porque tú eres bueno siempre, nunca cambias, Señor. Y tu palabra, y tú eres fiel, y tus promesas siempre se cumplirán, Señor. Y podemos descansar en ellos siempre. Háblanos esta tarde, guíanos, Señor, mientras comunicamos tu palabra. Ayúdanos a oír tu voz y conectar nuestro corazón con ello, para que nuestra vida, Señor, experimente, Señor, incremento, Señor, y transformación. En el nombre de Jesús. Todos decimos amén. Entonces, al decir que todos nosotros somos siervos y somos ministros, repito, como no es un título, no es algo que uno se gana, sino que Dios te imparte por su gracia, significa también que nadie es mejor o más que otro en el servicio. O sea, nadie es mejor que la persona que está en la plataforma compartiendo un mensaje, ¿verdad? Nadie es mejor, o no es mejor el que está con una corbata. Nadie es mejor, ¿verdad? Acá arriba o allá abajo. Todos somos siervos al mismo nivel delante del Señor. Y todos servimos al Señor en los diferentes aspectos y formas donde Dios nos pone. Amén. ¿Cuántos trabajan en algún lugar, empresa o dependencia? Escuela, lo que sea. Ok, ¿cuántos trabajan en algún lugar, pues? Ok, ay caray, pues sí me sé qué más. ¿Y todos los demás qué hacen? Ok, los que trabajan en casa también están incluidos. ¿Cuántos trabajan en casa aunque no reciban salario? Porque eso es chamba. Aunque no tienes seguro, no tienes prestaciones, no tienes aguinaldo, tú eres siervo de Dios en ese lugar. ¿Sí? Y Dios nos ha habilitado para servirle y ministrar al Señor y a los demás desde ese lugar. ¿Cuántos estudian? No trabajan, pero estudian, aunque el estudio es trabajo. ¿Sí? Ok. Ese es el lugar de tu servicio, ese es el lugar por medio del cual tú vas a ministrar y ejerces tu ministerio o servicio. Hola.
¿Sí? Si usted está esperando algún día, ¿verdad?, tener este micrófono, estar aquí al frente para decir, ahora sí siento que soy, ahora sí soy un ministro. No, es una idea equivocada, dualista. Todos nosotros somos ministros desde el lugar y en el momento y en la plataforma que Dios nos ha dado en cualquier lugar en la ciudad y en el ámbito de la vida. ¿Está conmigo? Si usted está en su casa, usted es siervo y usted es ministro de su familia, de su marido, de su señora. Y todas las mujeres dijeron amén. A ver, eso tiene que ser de los hombres. Y siervo y ministro de su señora esposa. A ver, caballeros, no les escucho. No están convencidos. Usted es siervo y ministro de su esposa y de sus hijos. Amén. Se oyó con más grave el asunto. Ok. Fantástico. Pero un amén medio desabrido. Ok. Pero es verdad, es cierto. Todos lo somos. Y dice Pablo, dice... ¿dónde estamos? Versículo 6 dice, bueno, el 5 dice, no es que estemos capacitados o seamos capaces de hacer algo por nosotros mismos, les dice, al contrario, nuestra capacidad o habilidad viene de Dios, el cual asimismo nos capacitó para ser ministros de un nuevo pacto. Entonces, la capacidad, mis hermanos, la habilidad de servir al Señor, de servir a otros, comienza al ver nuestra propia incapacidad o inhabilidad para poder hacer aquello que Dios nos llama. Aquel quien dice, es que yo soy muy capaz en mí mismo, yo tengo muchas capacidades y dones por mí mismo y verás, ¿verdad?, lo que yo soy capaz de hacer, ¿verdad? Así mismo se excluye del servicio de Dios porque no es capacidad propia, no es inteligencia propia, lo único que hace que el reino y que el discipular naciones se efectúe. Es la habilidad de Dios en nosotros y a través de nosotros. Amén. Así que dones y capacidades humanas, Dios nos los dio, sí, y son parte de aquello que por medio del cual ejecutamos la voluntad de Dios, pero no es confianza en nosotros mismos, no es confianza en aquello, es el Espíritu de Dios en nosotros quien nos llama y nos capacita para hacerlo. Entonces comienza la habilidad de Dios y la capacidad de Dios en nosotros comienza cuando reconoces y ves tu propia inhabilidad y dices, Señor, yo no puedo hacer esto. O sea, ¿quién puede convertir a otro a Cristo? ¿Quién puede discipular a otro para Cristo, verdad, por sí mismo, porque tiene mucha labia? Nadie. ¿Quién puede convencer de pecado porque echa bonitas frases bíblicas? Nadie. Solo el Espíritu de Dios adentro y a través de ti lo hace posible. De otra manera es imposible. Así que tú y yo somos incapaces por nosotros mismos de hacer lo que Dios nos pide hacer. Amén. Entonces la habilidad para hacer lo que Dios nos llama a hacer, Él nos lo da a nosotros siempre. Amén. Así que por otro lado, cuando encontramos en la Escritura, no solamente aquí acerca de habilidad y capacidad que Dios da, es porque Dios tiene en mente que tú y yo trabajemos. Y yo sé que a los mexicanos, ¿verdad?, no nos gusta el sol. Ay, pastor, más trabajo. Pues es que así es. Dios no nos capacita para rascarnos la panza y decir, ay, qué padre, ¿verdad?, qué hermosa es la vida y no hacer nada con aquello. No podemos separar habilidad de trabajo del desarrollo de las habilidades y la capacidad de Dios en nosotros. Amén. Así que dígale a su vecino, bienvenido al lugar donde Dios nos llama a trabajar. No lo dice con mucha alegría, ¿verdad? Les he platicado, ¿verdad? Pero lo vuelvo a decir. La hermana Nola, quien presidía este ministerio, el hermano Francisco, era gente que de 70, 80 años, casi 90, es gente que no quería jubilarse. Porque si Dios me dio una habilidad, Dios me capacita para algo, es porque Él quiere que yo trabaje y colabore con Él. ¿Sí? Descanso, el descanso en el sentido de no hacer nada con la capacidad de Dios en mí no va de la mano con un creyente. ¿Sí? Así que si usted está en vacaciones espirituales, pues eso no existe. Digo, hay que descansar físicamente, etcétera, etcétera. Yo tengo mi día de descanso y yo me olvido del mundo y me voy a jugar fútbol americano. Y si no juego fútbol americano, pienso en fútbol americano.
¿verdad? Pero y descansa mi mente, descansa mi cuerpo, pero no hay tal como vacaciones espirituales. Yo necesito ejercer la capacidad que Dios me da en mi casa, en mi trabajo, en una congregación o donde Dios me haya puesto. Amén. Ok, entonces hay toda la diferencia se hace cuando tú trabajas con las manos y la bendición de Dios sobre ti. Es toda la diferencia. ¿Sí? Todo cambia en la atmósfera, ya sea que tú laves trastes, ya sea que tú le compartas a otro de Cristo, ya sea que tú ores por un enfermo, ya sea que tú hagas una tarea, ya sea que tú desempeñes una labor en cualquier trabajo. La diferencia es completamente distinta con la bendición de Dios sobre ti, con la capacidad de Dios sobre ti. ¿Cuántos están conmigo? Entonces, habilidad, ¿verdad? Capacidad de Dios es aceptar la responsabilidad de lo que Dios nos ha llamado a hacer o te está llamando a hacer. Si yo no acepto la responsabilidad de hacer aquello que Dios me llama, pues habilidad se va a morir, habilidad no va a estar caminando viva, activa en nosotros. Entonces la pregunta es, ¿qué Dios nos ha llamado a hacer? Y eso es lo que queremos ver aquí. Y dice el versículo 3, dice, y es manifiesto, bueno, vámonos desde el 2. Dice, nuestras cartas son ustedes, le dice a los corintios, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Qué es lo que la gente lee? ¿Qué dice ahí? ¿Qué lee la gente normalmente de nosotros? Nuestras vidas, exactamente, a nosotros. Tal vez antes de leer la Biblia, aunque eso sucede, ya nos platicó el hermano Gedeón, que mucha gente está convertida a Cristo porque en un hotel, en un momento de quererse suicidar, en un momento de crisis, de depresión, lee un pasaje de la Escritura y ahí Dios, ¿verdad?, le rescata y le salva. Pero normalmente la gente va a leerte a ti y a mí. Y si lo que lees es bueno, pues entonces va a querer más lectura. Y luego dice el versículo 3, y es manifiesto o revelado que ustedes son carta de Cristo, expedida o hecha por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios. Entonces, Pablo empieza a hacer un contraste entre la ley y el Espíritu, entre la ley y la obra de Cristo, ¿sí? Tinta se refiere, tiene una connotación a hablar sobre la ley, a lo que está escrito, y la ley tiene su valor. La Escritura habla acerca de lo que la ley, la importancia de la ley en el Evangelio y en la Escritura. Pero dice Pablo, ustedes son carta que no ha sido escrita simplemente con los mandamientos o el estatuto de la ley, que tiene su lugar y tiene su valor, sino con el Espíritu de Dios, ¿sí? Expedida, dice, escrita de Cristo, carta de Cristo expedida o hecha por nosotros. Escuche bien, el discipulado, mis hermanos, la esencia del discipulado es la marca que tú dejas en otras personas. Eran carta de Cristo, pero ¿quién la había expedido? ¿Quién? Pablo y sus compañeros, los apóstoles. Sí. La marca y la esencia del discipulado, repito, es la marca que tú y yo dejamos en otras personas. Sí. Y creo que es parte esencial de este pasaje donde Pablo está defendiendo su ministerio y su servicio, y también para nosotros. ¿Sí? Discipulado no lo podemos separar de la marca que tú dejas en otras vidas. No es simplemente información bíblica, la cual es necesaria e importante, y la doctrina, pero es la marca que tú dejas en la vida, porque pasas tiempo con la persona, porque le inviertes tiempo, porque le inviertes dinero, porque le inviertes oración, porque le inviertes y vacías, ¿sí?, tu vida sobre otras personas. Amén. ¿Sí? Y es esencial para nosotros, porque si nosotros vemos cristianismo nada más como la reunión del domingo y alguna que otra actividad durante la semana, pues no estamos conectando con lo que la Escritura nos dice como nuestra herencia en Cristo. Y nuestra herencia, nuestro destino es discipular a las naciones, a las familias, a las personas. Amén. ¿Sí? Y es el Espíritu Santo quien nos habilita para que esto suceda a través de nosotros sobre otras personas. Esto no es una chamba. Cuando Jesús dijo, vayan y hagan los pastores vayan y hagan discípulos, ¿verdad que así dice?
¿Qué dice? Los discípulos hacen discípulos. Esto no es de pastores, no es de la gente que está en la plataforma, no es del dirigente o del líder de X área, es de todo aquel seguidor de Cristo, ¿sí? Y no es más, no es solo una responsabilidad hacerlo, sino es que esa es la esencia, ¿sí? De lo que somos y hacemos y de la capacidad que Dios ha puesto sobre nosotros. Amén. Entonces, hazte la pregunta, no contestes, pero yo sobre quién estoy dejando marca y huella. ¿Sobre qué personas tú estás dejando marca y huella de tal manera que Cristo es leído a través de esa vida? ¿Sí? ¿Hay alguien en tu vida que tiene una marca tuya y que huele a Jesús? ¿Sí? ¿Sabes? La gente sabrá quién eres por lo que lee en otros. O sea, ¿cómo puedes saber tu vecino quién realmente tú eres? Porque digo, el título de cristiano cualquiera lo dice, cualquiera lo habla, ¿estamos de acuerdo? Pero la gente sabrá quién tú eres por lo que lee en otros, porque lee la carta de otras vidas sobre las cuales tú estás dejando tu marca y tu tiempo y tu esfuerzo y tus oraciones. Hola. Digo, si quieres saberlo y a lo mejor no me siento muy orgulloso de ello, pero usted quiere saber cómo es el pastor de esta congregación o el pastor de alguna iglesia, vea a sus ovejas. Léalas y sabrá cómo es el pastor. Es verdad. Yo podría decir, no, ¿verdad? Cada quien su vida y es cierto, pero ¿cuál es la marca que estamos dejando en nuestras vidas? ¿A qué huele? ¿Qué la gente lee en ellos? Pero como esto no solamente es de pastores, es de todos nosotros. Amén. Sí. Entonces, repito, discipulado es nuestra herencia y servimos a la gente para discipularla. El ministerio es discipularlos y formarlos para el Señor de tal manera que cuando los lean a Jesús y digan, wow, Jesús está ahí, es real. Y Pablo dice, no necesitamos un papel, no necesitamos un título. Le dice, refiriéndose a los falsos maestros, léanlos a ellos, que los lean a ustedes para que vean lo que somos nosotros. Padres, si la gente lee a tus hijos, ¿sí? Van a saber quién tú eres realmente en casa. Porque allí comienza el discipulado. El pastoreo más importante es nuestro hogar. ¿Sí? Y no es tan complicado saber quiénes somos como padres, porque cuando podemos leer a nuestros hijos o la gente lee a nuestros hijos, vamos a tener una idea, si no exacta, por lo menos una idea de quién realmente somos. Amén. Y queremos que la gente lea a Jesús. Amén. Entonces, todo esto se lleva a cabo por el poder y la capacidad ¿de quién? Del Espíritu Santo en ti y en mí. Amén. Dígale a su vecino, es el Espíritu en mí. Sí. Su poder en mí, su habilidad en mí. Ahora, voy a brincarme varios aspectos porque hay cosas muy, muy buenas y muy interesantes, porque no hay tiempo para todo, pero enseguida dice, versículo 6, el cual Dios asimismo nos capacitó para ser ministros de un nuevo pacto, no de letras, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. ¿Sabes? Pablo contrasta esto porque está refiriéndose a judaizantes. Los judaizantes insistían como falsos maestros en que aparte de Jesús tú necesitabas circuncidarte y guardar la ley para ser salvo y para ser un seguidor de Cristo o ser cristiano, ¿verdad? Y Pablo está diciendo no, o sea, es que estamos ya en Cristo y es en Cristo que su Espíritu que nos habilita. Porque mira, la ley, lo que sucedía, por eso dice la ley mata. No vivifica, mata. ¿En qué sentido? Mira, la ley nos muestra la rectitud de Dios y el carácter y la naturaleza de Dios. Si tú lees el Antiguo Testamento vas a encontrarte, wow, así es Dios, así piensa Dios. Y por eso Él desplegó toda su ley, todos sus preceptos para mostrarnos quién Él era y ver su rectitud y ver su carácter y naturaleza. Pero la ley no puede producir la rectitud adentro de la persona, porque la ley era un asunto de afuera hacia adentro, o sea, algo externo.
Y los judíos eran cuidadosos en guardar la ley, sí, pero todo era una cuestión externa. Y eso tenía su propósito, no tengo tiempo para explicarlo ahora, pero la ley nos muestra la imposibilidad que tenemos en vivir esa rectitud y mata todas las aspiraciones de un ser humano para tratar de hacer la voluntad de Dios y por lo tanto, ¿verdad? De recibir la aceptación de Dios, porque ningún ser humano podía guardar la ley perfectamente, nadie puede. ¿Cuántos aquí han mentido alguna vez? Una sola vez. ¿Con la boca o con la mente? ¿O con los hechos? Una, pero como una docena de millones, ¿verdad? Eso significa que todos los que estamos aquí sentados estamos imposibilitados de guardar y obedecer la ley perfectamente como Jesús lo hizo. Y ese era parte del propósito de la ley, ¿verdad? Mostrando la rectitud de Dios y decirnos, tú no puedes estar al estándar de Dios. Por eso la ley mata. La ley mata tus aspiraciones de tratar de ser aceptado por Dios a través de tus obras y méritos. Porque no hay méritos suficientes, porque siempre estamos fallando, ¿o no? ¿Sí? Pero el Espíritu, ¿verdad? Dice, tenemos el ministerio, el servicio del Espíritu que trabaja de adentro hacia afuera. Y es el Espíritu entonces quien produce la rectitud en los corazones de adentro hacia afuera y nos habilita para vivir en esa rectitud y en esa justicia. Pero es el Espíritu, no es la letra, no es simplemente las palabras y ya. Es el Espíritu Santo quien te trae salvación y te habilita para vivir rectitud. Y la mete adentro de nosotros. Y te capacita para vivir en esa rectitud, en el estándar que Dios requiere. Por eso Jesús decía en el Nuevo Testamento, Mateo 6, ¿verdad? Dice, ¿cuántos han oído ojo por ojo, diente por diente? Dice Jesús, le dice a los judíos y a los fariseos. Dice, ya no será así. Dice, ahora tú amarás a tus enemigos. O sea, Jesús la ley no la puso, no rebajó la ley, sino que ahora la vida en Cristo era todavía, el estándar subió, no lo rebajó, subió el estándar de Dios. Porque ahora no solamente era ojo por ojo, diente por diente, o sea, te vas a desquitar, te hicieron tú haz. Ahora tú ibas a amar, ya no ibas a desquitarte, ibas a amar a los que te iban a hacer daño, ibas a amar a tus enemigos, a los que te critican y te perjudican. Y uno dice, ay, eso está muy difícil. ¿Quién lo puede hacer? Nadie, excepto por el poder del Espíritu Santo adentro de ti. Estaba dando clases en la semana allá en Betel Norte y curioso, porque tenía una persona que tenía años que ha oído el Evangelio y bien rollera la persona. Y cuando hablábamos en el libro de Tito acerca de lo que lo que Pablo le dice a Tito para los cretenses, es muy interesante porque tiene que ver, haz el bien. Y tus obras y tu trabajo a favor de los demás. Y yo hablaba acerca de una experiencia que yo tuve acerca de amar a alguien bien difícil. Y la hermana nomás se torcía, ¿verdad? Oh, no, pastor, pero eso está muy difícil. Y tiene años de seguir a Cristo. Pero cuando tú no conectas, ¿sí?, con lo que Dios dice y con el poder del Espíritu Santo dentro de ti, siempre será difícil. Siempre pensarás que es una imposibilidad en tu carne, y por supuesto que lo es, a menos que comprendas y aspires a que el Espíritu de Dios opere a través de ti. No se puede amar a alguien que te cae mal, humanamente hablando. No se puede amar a alguien que te ha hecho daño. No se puede, a menos que el Espíritu Santo te capacite para hacerlo. Amén. ¿Sabes el acto más injusto en la historia cuál ha sido? La cruz de Cristo, la crucifixión. Y en esa enorme injusticia, ¿cómo Jesús trató a los seres humanos? A los que estaban ahí presentes, pero a todos nosotros también. ¿Cómo? Perdonando, siendo gentil. Dios no sabe, ellos no saben lo que hacen, pero les perdono, doy mi vida por ellos. ¿Verdad? ¿Cómo es eso posible? Solo por el poder del Espíritu de Dios en nosotros. Amén. Y la obra del Espíritu Santo no se puede llevar a cabo sin la obra de Cristo como base,
como plataforma. Sí, y de hecho, Hechos 2 nos dice que Cristo derramó su Espíritu Santo sobre nosotros. Si Cristo no muere, si Cristo no lleva a cabo el nuevo pacto, y esa es la otra cosa importante aquí, dice, somos ministros, siervos del nuevo pacto. Y el nuevo pacto tiene que ver con la obra de Cristo, la sangre derramada, su sacrificio, su resurrección. De manera que la habilidad del Espíritu Santo en nosotros, sí, solo es posible porque Cristo ha establecido un nuevo pacto. Y sobre esta plataforma el Espíritu Santo viene sobre nosotros. ¿Están conmigo? ¿Sí? Entonces, el viejo pacto era la ley mosaica. Pero Jesús viene, establece un nuevo pacto y este nuevo pacto es Jesús mismo. Pero ese nuevo pacto, ¿cómo opera en nosotros? A través de la fe. El nuevo pacto es expresado en nosotros a través de la fe. A través de la fe, a través de la confianza en Él. De manera que Jesús es la fuente del servicio. El Espíritu Santo no podría hacer nada o venir sobre nosotros si Jesús no hubiera muerto y resucitado. De manera que Jesús es la fuente de nuestros servicios. Siempre, siempre. Tú vas a voltear y servir a tus hijos, vas a servir a tu esposa, a tu jefe, a empleados, a tus maestros, a quien sea en la vida. ¿Sí? Siempre tienes que regresar a Jesús. Jesús es la fuente de nuestro servicio. ¿Sí? Y Jesús nos habilita para servir y ministrar. Y entonces el Espíritu Santo viene a nosotros para hacerlo posible realmente. Ok, quiero terminar. Hay mucho más que decir ahí, pero quiero terminar y repito, me estoy brincando cosas muy importantes. Pero vamos a leer, versículo 7 dice: si el ministerio de muerte grabado en letras, en piedras, o sea, fue con gloria, o sea, la ley, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa del resplandor de su rostro, el cual desaparecería. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? O sea, la ley, repito, tenía su propósito y objetivo. Y wow, tenía un resplandor, tenía una gloria, ¿verdad? Que los israelitas se quedaron asombrados al verlo. Pero eso iba a desaparecer, iba a desvanecerse. Y la gloria de Dios iba a ser expresada después en Cristo por el Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? De manera que dice, si el ministerio de condenación, que fue el de la ley, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación o de justicia. Aquí tenemos otro contraste, ¿sí? Condenación y justicia. ¿Qué produce la ley? Condenación, porque te dice, chiquito, ya la regaste. Dice Pablo, Romanos 7, yo no me di cuenta que era pecador y que tenía envidia hasta que la ley me lo mostró. ¿Sí? Sí. Y entonces venía condenación. Por eso la ley mata por sí misma. Ahora, eso es importante que la ley fuera pronunciada, porque eso nos mostraba nuestra necesidad de un Salvador. Porque vivíamos bajo condenación y bajo culpa, ¿verdad? Entonces es importante que entiendas que la obra de Cristo y el Espíritu Santo produce justicia en nuestros corazones. O sea, produce la rectitud que tú y yo por nosotros mismos no podemos expresar ni desplegar en la vida hacia cualquier ámbito. ¿Sí? Pero el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y lo hace posible. Y su gloria y resplandor no desvanecerá, permanecerá sobre nosotros. Amén. Y quiero terminar, insisto, estoy brincándome cosas para llegar a lo siguiente. Dice el versículo 10, porque aún lo que fue glorioso, o sea, la ley no es gloriosa en este respecto, en comparación con la gloria más eminente o excelente. O sea, el Espíritu, si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, versículo 12, teniendo tal esperanza actuamos con mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en él, en aquello que había de desaparecer. Pero el entendimiento de los judíos, dice, se embotó, y la palabra embotar significa que se encalló, se engrosó, se cegó el entendimiento, la comprensión de ellos. Porque hasta el día de hoy, dice, cuando leen el antiguo pacto, o sea, la ley, les queda ¿qué cosa?
el mismo velo sin recorrer, el cual por Cristo es quitado. ¿Por quién es quitado? Cuando el Espíritu Santo te muestra a Cristo. Ese momento el velo se te quita y entiendes, wow, ya no estoy en el antiguo pacto, estoy en el nuevo pacto. Y es por el Espíritu que nos da vida y nos habilita para hacer su voluntad. Dice el versículo 17. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Es decir, hasta que una persona llega a nacer de nuevo, es cuando el velo le es recorrido, le es quitado de sus ojos. No los ojos físicos, pero los ojos del interior. ¿Sí? Y entiende y comprende que perdón y aceptación de Dios no proviene, y capacidad de Dios no proviene de tus esfuerzos humanos y capacidades humanos, sino por el Espíritu que está en nosotros y que nos lleva a Cristo. Amén. Por tanto, entonces dice, dice el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Versículo 18, y aquí quiero terminar. Por tanto, nosotros todos, dice, mirando, está incluyéndose a sí mismo Pablo y a los de Corinto y a nosotros, miren o mirando con el rostro descubierto, o sea, sin el velo, como lo hacía Moisés, y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, ¿somos qué cosa? Dígalo fuerte, ¿somos qué? Transformados, dice, de gloria en gloria en su misma imagen por la acción o por el poder del Espíritu, sí, que es el Señor o del Señor. Ok, entonces todo esto, mis hermanos, que hemos hablado es para llegar a ese punto. Porque el objetivo de Dios y de nuestro servicio y de nuestras propias vidas es la transformación. Y la transformación es la libertad de ser como Jesús. Esa es la verdadera, el destino de la transformación llevada por el Espíritu en nosotros y a través de nosotros a otras personas. Repito, transformación en la libertad de ser como Él, de ser como Jesús. Y libertad en nuestro destino. ¿Sí? El objetivo de Dios es que tú y yo seamos libres. Ahora, déjame explicar eso un poquito. Libres no solo del pecado, de los malos hábitos y de las cosas malas que hacemos muy a menudo o de vez en cuando, sino libres para ser como Él, para vivir como Él. El objetivo de Dios no es que tú y yo ya no hagamos las cosas malas y desagradables que antes hacíamos, sino el objetivo de Dios es darnos una alta moralidad solamente, y ya. Portarte un poquito mejor que como te comportabas antes. No. Mira, piensa en Pedro. ¿Cuántos se acuerdan de Pedro, el apóstol? Se parece mucho a nosotros, porque Pedro era un tipo complicado. Y usted sabe, al principio ellos estaban entusiasmados y estaban siguiendo a Cristo, pero Pedro y los demás apóstoles se les vino la cobardía y el temor encima, ¿sí o no? Y salió veneno de sus bocas, porque no solamente negaron a Cristo, Pedro empezó a maldecir y empezó a escupir y a vomitar cosas que la sierva dijo: canijo, este es el que andaba con Jesús. Órale, no, ¿qué tal si no hubiera andado con Jesús? O sea, lo pescador y mal hablado se le vino encima, le empezó a vomitar, ¿verdad? Y Jesús allá sacó de onda. Este era el que me estaba siguiendo. Pero como Jesús nunca se equivoca, pues usted sabe que. Ahora, escuche bien. Pero Pedro después, Hechos capítulo 2, fue libre del temor y la cobardía. Fue libre de aquello que tanto odiaba de sí mismo. Pero eso solo fue el comienzo. Pedro fue libre, no solamente de aquellas cosas, Pedro fue libre para vivir como Jesús y hacer las cosas que Jesús hizo. Y cuando el Espíritu de Dios vino sobre él, rájatelas. ¿Sí entendió esa palabra griega y hebrea? Rájatelas, o sea, se para enfrente, nada, es que no me puedo subir aquí, pero se para enfrente de un montón de gente de diferentes lugares del mundo que venían al día de Pentecostés, ¿verdad? Y a la celebración. Y Pedro empieza a hablar con una osadía, con una capacidad. Dice: ¿ese era el mismo rajón de hace rato?
No manches, ¿qué le pasó? Porque el Espíritu vino sobre él y lo transforma para hacer y hacer y vivir y hacer las cosas que Jesús mismo hizo. Ese es el punto del servicio, ese es el punto del ministerio y de la capacidad que Dios nos da en nosotros, pero para poder servir a otros también. De otra manera es imposible. Como un cobarde se convierte en un valiente en pocos días. ¿Cómo sucede eso? Yo no veo que fue una terapia psicológica, y no me malentiendan, no tengo nada contra eso, pero yo no veo que el Señor lo ministró para sacarle ¿verdad? Las traumas. Viene el Espíritu sobre él y boom, cambia el mundo. Y en ese discurso 3,000 se convierten, ¿no? Wow. ¿Cómo? ¿El mal hablado? ¿El que le mentó y vomitó un montón de cosas antisonantes? Ese mismo estaba hablando cosas santas que trajeron una convicción a una multitud entera. ¿Cómo? Solo por el Espíritu Santo que nos capacita para hacerlo. Y el objetivo de eso es que seamos transformados, seamos libres, podamos ser libres para ser como Jesús. Yo te pregunto, ¿cuándo fuiste libre de tus pecados? ¿En qué momento sucedió eso? ¿En qué momento fuiste perdonado y limpiado de tus pecados? ¿Cuándo sucedió eso? Cuando vemos a Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros, ¿cierto? Ahora, todo eso todo el mundo lo sabemos, sí, Jesús nos perdona, ok. Pero la pregunta es, ¿cuándo llegamos a tener más libertad y hallamos más libertad para hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas cada día? Exactamente cuando volvemos y vemos a Jesús y lo ves otra vez y lo miras ahora con ojos que nunca habías visto y dices, Jesús, ¿verdad? Porque dice, nosotros mirando a cara descubierta, dice, y reflejando como un espejo la gloria del Señor. O sea, cuando tú y yo vemos la gloria del Señor, que es Jesús, ya conmigo, la gloria de Dios es Jesús. Cuando lo vemos a Él, somos transformados. Y a mayor exposición de Jesús a nosotros, mayor libertad. De manera que somos más libres y encontramos mayor libertad cuando lo vemos a Él una y otra vez y otra vez. ¿Qué? Entonces, si yo no estoy viendo a Jesús, tal vez estoy viéndome a mí mismo. Y Daniel hace algunas semanas nos explicaba acerca de la idolatría. Y la idolatría, interesantemente, termina siendo un espejo y una adoración a sí mismo. Y es como un espejo donde tú te adoras y te amas a ti mismo. Y adoración a sí mismo, vivir ensimismado y solamente buscando lo que tú deseas y haciendo idolatría de ello, de ti mismo, eso produce esclavitud. Idolatría produce esclavitud y destrucción de la vida. Pero cuando yo veo a Jesús en un espejo y veo su gloria, encuentro libertad. Y el objetivo de Dios es transformarnos, sí, para traer libertad. No ha habido persona más libre en este planeta, que ha pisado en este planeta, que ha caminado en este planeta, que Jesús. Era un tipo libre. Él no necesitaba ser transformado, no, pero era libre. Y así se le pusiera al mundo de color de hormiga y al rojo vivo, Jesús era libre. El daño, la injusticia de los hombres no le hacía nada. Te perdono, no sabes lo que haces, pero te perdono. ¿Cuántos necesitan, entiendan lo que estoy hablando? ¿Cuántos necesitan libertad para perdonar? ¿Cuántos necesitan libertad para servir a otros? ¿Cuántos necesitan ser libres para poder dar y ser generosos con tu economía? Porque cuando uno está agarrado, uno está esclavizado. Cuando uno está con la cosa, ¿verdad? Uno está esclavizado a sí mismo. ¿Cuántos necesitan libertad para amar a su esposa, a su marido? Los de este lado nada más reconocen su necesidad. A ver, los de este lado, ¿cuántos necesitan libertad, el poder de Dios en ti para poder amar a tu familia, a tu esposo, a tu esposa? Más o menos. Lo trae
Dios lo trae, Dios lo imparte cuando vemos a Jesús. De tal manera, mis hermanos, que nunca dejamos de ver a Jesús. ¿Sabes? Yo tengo 29 años de seguir a Cristo y lo que ahora entiendo de Jesús, que no entendía hace 5, 10, 15 años, ¿verdad? O sea, me vuelve loco y me está cautivando y encuentro que entre más lo veo, entre más lo contemplo a través de la Escritura, a través de la vida, soy más libre. No solamente no tengo condenación, soy más libre para servir a los demás. O sea, entiéndame, yo crecí con un montón de traumas, tal vez algunos de ustedes igual, y un montón de complejos, y un montón de barreras emocionales, mentales, y un montón de paradigmas, pero al ver a Jesús, ¿verdad? He encontrado una libertad mayor y mayor y mayor. Estaba hace algunos años atrás, yo no quería ser pastor, ya era copastor. Y yo cuando vi lo que un pastor, la responsabilidad que tenía, dije, zafo, cruz, ¿verdad? Es que suena raro, pero yo no quería eso, yo no quería ser pastor. Y dije, no, yo quería hacer alguna otra cosa buena, cristiana, gloria a Dios, ¿verdad? Y pues he hecho mis cancioncitas, dije, pues por ahí le damos, ¿no? Y entonces Dios me lleva a un lugar y entonces veo a Cristo, veo la cruz de una manera que nunca lo había visto. Y mi respuesta, cuando Dios me dice, oye, quiero que pastores, encontré la libertad para poder ser pastor. Todas mis emociones, todos mis pensamientos, todas mis aspiraciones y sueños estaban por otro lado, y no que eran malos necesariamente, pero encontré la libertad y la capacidad de decir, sí, Señor, voy a pastorear por ti. Saúl, aunque nadie más te invite, Saúl, aunque nadie más aunque nunca jamás vuelvas a escribir una canción, literalmente oí eso. Aunque jamás nadie te invita, aunque jamás salgas de Durango, ¿verdad? Y jamás nadie más vuelva a grabar una canción tuya. Sí, Señor. Encontré una libertad para poder servir al Señor y servirles a ustedes. Y es fantástico. Sí. Ahora, termino con el siguiente versículo, porque nos dice que vemos la gloria del Señor y somos transformados. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De gloria? En gloria. ¿Te acuerdas de la canción de Sergio? Una canción que compuso un amigo de nosotros que tocaba la guitarra hace muchos años, que yo no sé cómo le hacía, pero estaba medio pirata, pero tenía unas mujeres a su lado hermosas. Yo no sé, tiene buena labia, ¿verdad? Pero escribí una canción precisamente de este versículo, de gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco te veo, ¿qué dice? Quiero saber más de ti. Y el punto, repito, es que a mayor exposición de Jesús, mayor libertad. ¿Sabes? Dios siempre está pensando en nuestra promoción y crecimiento de transformación, que es libertad. Estaba medio brujado eso, pero Dios siempre está pensando en nuestro crecimiento de transformación. Dios no se conforma en el punto en el que tú estás ahora. No, igual tú tengas un mes o tengas 15 años aquí o siguiendo a Cristo, Dios no está conforme, nunca está pensando en que ya es suficiente, ¿verdad? Porque Él siempre está pensando en incrementar y traer mayor libertad a nuestras vidas. Sí. Si tú y yo no estamos experimentando mayor libertad para cualquiera áreas de nuestras vidas, has dejado de mirar a Jesús. Si no eres más libre de hace un año, en tus propios paradigmas, en tu propia vida, hacia con el Señor y hacia con la vida, tal vez has dejado de mirarle a Él. Y tú no puedes conformarte con lo que tienes o donde estás, porque la naturaleza de Dios es traer incremento de gloria en gloria. Decía C.S. Lewis, que fue el escritor de las Crónicas de Narnia, un tipazo para escribir impresionante sus escritos. Decía, el problema de los seres humanos es que nos conformamos con muy poquito. Sí. Y el problema de los que seguimos a Cristo a veces es que decimos, no, pues yo ya estoy bien, yo ya no pisteo, ya de una cajilla diaria le bajé a dos cigarritos, a 2 faros. Yo ya de golpear a mi señora, pues ya nada más le grito.
¿Se me capta? Y ese es el problema de nosotros los cristianos, que decimos, pues yo ya me gané el cielo, ¿no? Yo ya con eso, ¿verdad? Y me siento bien servido. Y no es así. Dios busca incremento en nuestras vidas. Y incremento me refiero a mayor libertad, a mayor libertad. ¿Cuántos sienten que no tienen la libertad de compartirle a otros de Cristo y mirarlo en los ojos y decirle Jesús? ¿Y cuántos aún no tienen la libertad de discipular a otros que se sienten con miedo, que se sienten estorbados, no les salen las palabras, se cuatrapean, se chivean, les da miedo, se les olvidan todos los versículos que oyó el domingo? ¿Cuántos no sienten la libertad todavía de discipular a otros? Órale, ¿como dos? Nada más. ¿En serio? Sea honesto. No estamos aquí para condenar a nadie. Yo a veces me entra ¿cómo se dice? La chiripiora, que y ya no sé qué decir, y ya gloria a Dios, mañana lo hago, ¿no? El propósito de Dios es incrementar libertad para aquello que Él nos ha llamado a hacer, mis hermanos. Ahora, nuestro servicio, y termino, siempre debe apuntar a Jesús, siempre. Cuando tú haces lo que haces, no importa la tarea que tú hagas, tu servicio, tu ministerio, lo que hagas en casa, en un trabajo, en una congregación, en un hogar, en una escuela, siempre debe apuntar a Jesús. Porque solo Él puede dar libertad y solo Él puede incrementarla en esa vida. Solo Él. Y por eso, mira, aquí tratamos de decir Jesús por todos lados, ¿verdad? Y cantamos Jesús, Jesús, y hablamos Jesús, Jesús, y saludamos Jesús, Jesús, y hacemos todo porque queremos que la gente vea a Jesús. Porque si ve a Jesús, si puede encontrar algo de Él en nosotros, en lo que enseñamos, en lo que predicamos, en lo que aconsejamos, en lo que cantamos, en lo que sea, entonces la gente encontrará libertad y Él la incrementará en esa persona. Amén. Sí. Le quiero hacer una pregunta que creo que nosotros debemos hacerlo a veces. Yo le pregunto, ¿no estás cansado de vivir como esclavo? ¿No estás cansado de esconderte? ¿No estás cansado de estar impedido de hablar, de comunicar, de servir, de discipular a otros, de ser íntegro? ¿No estás cansado de transear? ¿No estás cansado de decir mentiras? ¿No estás cansado de ser esclavo de tantísimas cosas emocionales, mentales o lo que sea? ¿No estás cansado de ello? Porque tienes que voltear y decir ya, y decir Dios, transfórmame, quiero verte Jesús, para que yo sea libre y encuentre mayor libertad y te vuelva a mirar. Porque Dios, eso es lo que Dios ofrece, mis hermanos y amigos. Y si tú estás aquí y nunca has oído el mensaje de Cristo, quiero decirte que Jesús te ofrece libertad de la esclavitud de la que tú estés, de la que tú vengas. Solo Jesús lo hace, solo Jesús lo imparte, solo Jesús lo hace posible por el Espíritu Santo. ¿Cuántos la quieren? ¿Cuántos quieren incremento? ¿Cuántos quieren mayor libertad? Dios, sí, gloria a Dios. Póngase de pie, vamos a orar.